Buen día, les habla Freilix Revilla y en esta ocasión, ¿verdad?, les voy a hablar un poco sobre los conceptos básicos de base de datos. Primero que nada, para saber qué es una base de datos, ¿verdad?, debemos saber qué es un dato como tal. Un dato no es más que un conjunto, una serie de números o palabras que no aportan, por sí solo, ¿verdad?, no aportan una información alguna o no tienen algún sentido. Solamente son datos que están allí ocupando espacio y ya. Por ejemplo, si pueden visualizar acá este número 80 y el 160, si tapamos, ¿verdad?, o colocamos solamente esos números y los símbolos que tienen a los lados, solamente son el número 80 que está plasmado en una lámina, en una pizarra, etcétera, pero que no está aportando una información o no está dando algo como tal, no está explicando nada, no tiene ningún sentido. Ahora, si le damos información a nuestro dato, ¿verdad?, allí sí podemos con nuestro conocimiento, ¿verdad?, asociar, ¿verdad?, que es la habilidad de asociar esa información. Por ejemplo, si a este 80 le dejamos el símbolo de kg, kilogramos, ¿verdad?, y al 160 el símbolo de cm, de centímetro, ahí ya nosotros podemos asociar que nuestra base de datos se refiere, por ejemplo, ¿verdad?, a 160 la altura de una persona promedio, ¿verdad? Tenemos distintos sistemas de archivos que podemos encontrar en la base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el sistema de procesamiento de datos, que es cuando se procesan una serie de datos, ¿verdad?, y que son almacenados para luego utilizarlos o transformarlos a un formato más utilizable, más legible, por así decirlo. Normalmente se registran en bruto, ¿verdad?, por así decirlo, y luego transformarlo a formatos más utilizables. Por ejemplo, gráficos, documentos, entre otros. Esto lo pueden usar, por ejemplo, las empresas para luego utilizar los datos de una forma más adecuada. Tenemos el sistema de procesamiento de conocimiento. Este sistema de procesamiento de conocimiento no es más que un sistema donde tenemos una información sobre un producto en específico, donde podemos, un sistema de archivos de fácil acceso, ¿verdad?, donde tenemos una serie de información sobre un producto, un servicio, un tema o un concepto, ¿verdad? Normalmente está distribuido o dirigido al público que desea saber o obtener más conocimiento sobre algún determinado servicio. Contamos también con el sistema de archivos, el cual es el que controla, ¿verdad?, administra el almacenamiento de los datos. Controla ya sea la modificación, la introducción de un dato en un almacenamiento. Es muy importante, si un sistema de archivos, ¿verdad?, no podríamos saber, ya sea un almacenamiento, un pendrive, por ejemplo, un disco, no podríamos saber dónde estaría un determinado dato. O sea, los datos solamente serían una gran cantidad de cuerpos, ¿verdad?, que solamente están ocupando espacio y no sabríamos dónde comienza primero y dónde continúa el siguiente. Tenemos el sistema manejador de base de datos, el cual es un conjunto de software que sirven de interfaz para unir tres cosas: la base de datos en sí, los usuarios y las aplicaciones que trabajan en ello. Normalmente es para tomar todos los datos, toda la data introducida en el sistema, ¿verdad?, y transformarla de una forma más relevante para que todos los usuarios lo puedan aprovechar. Debemos tener en claro, ¿verdad?, la diferencia que existe entre manejadores de archivos y sistemas de manejadores de base de datos. La diferencia clave como tal es que el primero, es decir, el sistema manejadores de archivos, nos proporciona o nos administra un acceso físico, mientras que el sistema de manejadores de base de datos nos proporciona tanto un acceso físico como lógico a nuestra data, a los datos, a nuestra base de datos. Muchas gracias, espero que le haya gustado esta pequeña información sobre base de datos.